Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Estamos aquí un domingo más en Caníbales, el programa que conduce nuestro admirado Julián Guarino, y vamos a estar charlando con él, claro está, y con todo el equipo que ustedes tanto esperan cada domingo por la noche. Y hoy, por supuesto, con la propuesta de siempre, de poder desmenuzar aquello que a priori son grandes títulos, que a priori son noticias que se repiten sistemáticamente por los medios y que en algún momento hay que detenerse, como solemos hacer aquí en el canal, pero particularmente en este programa, para poder discutirlo, para poder debatirlo, con un tema que es central, que es la esencia de todo lo que viene pasando a partir de este intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. La esencia de esa noticia es el odio. Y ustedes dirán, otra vez vamos a hablar del odio, y sí, porque la verdad es que el odio se inyecta fácil, pero le cuesta bastante poder salir de un entramado social como está al día de hoy. Miren, justamente hoy, un 11 de septiembre de 1973, en Chile, había un golpe de Estado. Pinochet derrocaba a Salvador Allende. Si hablamos de odio, qué recuerdo el día de hoy. Pero hoy también es el Día de los Maestros y de las Maestras, que precisamente han elegido la educación para construir una sociedad que no odie. Y me preguntaba si como sociedad todos y todas podemos odiar. ¿Odia quien puede o odia quien quiere? Y parece que es una pregunta sencilla o casi sin sentido, pero no lo es. Porque uno está convencido que odia quien puede, no quien quiere. Y algunos medios de comunicación trabajan sistemáticamente ese poder comunicacional dominante. Quizás también, no solo los medios de comunicación, otro tipo de instituciones trabajan en construir hombres y mujeres susceptibles de odiar, que estén predispuestos al odio. Y en eso se trabaja, ¿eh? Entonces, claro, van construyendo o se encuentran con hombres y mujeres que pueden sentir en su ser el odio. El odio como un sentimiento menor, sí, pero el odio no simplemente como bronca. Un odio que hace perder la centralidad del pensamiento, un odio que va construyendo una sociedad a partir de la discriminación, a partir de la diferenciación, a partir de que uno vale más que el otro y a partir de lo que llamamos muchas veces la construcción del enemigo interno. Si todos los días te hago creer que el problema de este país fue el peronismo, si te hago creer que el problema de este país fue el kirchnerismo, Cristina Kirchner, cualquiera de los que lo rodean, si te hago creer que a vos en la vida no te va mal, o en todo caso te va mal por culpa de los demás, si yo hago que el otro sea en tu vida aquello que te molesta y que te impide crecer, voy construyendo esa capacidad de odiar. Pero no todos tenemos esa capacidad de odiar. Por eso uno dice que odia a quien puede, no quien quiere. ¿Por qué no odiaron las madres y las abuelas de Plaza de Mayo? ¿Por qué no odiaron? Me pregunto, pónganse, ustedes piénsenlo un minuto si ustedes son capaces de odiar. Seguramente habrán tenido motivos en su vida para hacerlo, qué sé yo, pero quizás no fueron capaces de odiar. ¿Por qué no odiaron las madres y las abuelas? Les secuestraron a sus hijos y a sus hijas, los torturaron, les robaron a sus nietos, muchos aún no se sabe dónde están, no se les conoce su identidad. Sin embargo, no odiaron. Sin embargo, construyeron una política social, una política cultural que a partir de la justicia, de la memoria, de la verdad y del amor como valor político, no es un hecho romántico el amor, ¿eh? El amor es un valor político, pudieron construir lo que han construido en tantos años de historia y le han hecho tanto bien a la sociedad diciendo nunca más, entre otras cosas, al odio, y parece que esa batalla todavía hay que seguir dándola. Entonces, no odia a quien quiere, odia a quien puede encerrar dentro de su ser esa capacidad. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de generarle daño a otro. Pero claro, les quiero proponer otra pregunta más. ¿Qué es más fácil? Y voy a parecer un romántico de la política, pero llevémoslo a todos los escenarios de la vida. Los sociales, los culturales, los políticos y lo de las relaciones directas. ¿Qué es más fácil? ¿Odiar o amar? Y la verdad, ¿saben qué creo? Es simplemente una mirada, que es mucho más fácil odiar.
Porque cuando uno ama un proyecto de país, cuando uno ama una sociedad donde todos tengan igualdad de oportunidades, cuesta mucho más generar una sociedad con igualdad de oportunidades. Es mucho más fácil crear la meritocracia. Es mucho más fácil creer en uno mismo, en el individualismo, en el sálvese quien pueda. Yo hago la mía, el resto, que se fije. Si pueden. Vamos pisándonos la cabeza. El neoliberalismo es, entre otras cosas, una cultura de sálvese quien pueda y una cultura que en esa lucha de unos contra otros va construyendo una sociedad. Vos cuando amás algo, alguien o una sociedad determinada, necesitas incluir. Tiene otra exigencia. Cuesta mucho más construir una sociedad donde cada vez se integren más. Entonces es mucho más difícil poder llevar adelante políticas que tengan que ver con el amor. Es mucho más fácil sentarse en un canal de televisión, en una banca y desparramar odio, desparramar bronca, es lo más fácil que hay. Casi que es bastante más fácil poder insultar porque sí que expresar algo positivo del otro. ¿Y esto qué es? ¿Que hemos nacido así? No. Nadie nace malo, nadie nace delincuente, nadie nace odiando. Nos construyen como seres con la posibilidad de ser todo eso. Insisto, cuando además quienes fomentan eso manejan el 85% de los medios de comunicación, y ni hablemos de ley de medios porque es como un tabú, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se va a combatir esto, no? ¿Cómo se va a combatir? Entonces, odia quien puede, no quien quiere, pero además el odio tiene cierta cobardía, encierra cierta cobardía, porque no hay nada, absolutamente nada, que le exija simplemente poder desparramar todas las miserias que en algún momento se le han metido adentro. Pero fíjense algo, cada vez que el odio se instaló en la sociedad, y se puede instalar culturalmente, se puede instalar económicamente, se puede instalar como quieran, cada vez que se instaló y tuvo su efecto concreto, esos mismos que construyeron el odio se corren de la escena y van hacia lo individual. ¿Vieron ahora que el que le disparó a Cristina es un loquito suelto? Todos dicen es un loquito suelto. Bueno, 2, 3 quieren. No es uno, son 2, 3, pero son loquitos sueltos. En esta idea del loquito suelto, en esta idea de individualizar en un sujeto, hombre o mujer, el problema, les quita responsabilidad. Los corre del escenario. Entonces los que estuvieron años desde el periodismo, por llamarlo de alguna manera, atacando permanentemente, estigmatizando, persiguiendo, ahora dicen nosotros no tenemos nada que ver, es un loquito suelto. Miren, ¿se acuerdan? Hay alguna frase que les quiero mostrar para sintetizar lo que en realidad es una construcción de un microrrelato que se da todo el tiempo. ¿Escucharon la frase alguna vez? ¿El pobre es pobre porque quiere? Es la misma lógica. Hay un modelo que empobrece, hay un modelo que margina, hay un modelo que concentra el capital en manos de unos pocos y empobrece a las mayorías. Cuando vos ves a la pobreza cada vez más visible, que se organiza, que lucha, que exige, salen los mismos que generaron la pobreza y ¿qué te dicen? El pobre es pobre porque quiere. Otra vez el individuo. Se corre lo social para dejar a un hombre o una mujer parado solo. Vos sos responsable de lo que te pasa. Si no tenés trabajo es porque no querés trabajar. Y aparece la individualidad. Vamos a la dictadura, a esos años de la dictadura cívico-militar y eclesiástica, hoy recordando el atentado a la vida y el golpe de Estado en Chile. ¿Se acuerdan de la frase algo habrá hecho? ¿Se llevaban a alguien del barrio, algún vecino, alguna vecina? Bueno, algo habrá hecho, otra vez. ¿El problema de quién era? De ese sujeto, como del pobre, que es pobre porque quiere. No hay una sociedad, no había un poder que secuestraba, que desaparecía. No estás vos solo. El loquito suelto. Algo habrá hecho, por eso se lo llevaron. El pobre es pobre porque quiere. ¿Qué quiero sintetizar con todo esto? Que precisamente la construcción que se hace es social, es de una enorme magnitud, se multiplica, permanentemente se multiplica. Pero cuando aparece el hecho brutal, concreto, de un hombre disparándole al rostro de la vicepresidenta de la Nación, se corren todos. Quizás debiéramos hacer el ejercicio de hablar de actores intelectuales. Y yo no hablo de los actores intelectuales en términos penales, en términos judiciales. Hablo de los actores intelectuales en términos sociales. Hablo de los actores intelectuales que van generando pequeños monstruos. Y cuando el monstruo aparece, porque la imagen
al día de hoy, esa imagen de un hombre gatillando en el rostro de Cristina Kirchner es la imagen de la monstruosidad. Cierro con una idea, una última. Es la primera vez en nuestra historia, y después lo voy a discutir con mis compañeros y mis compañeras a ver si están de acuerdo, pero creo humildemente, me lo decía Nicolás Tolcacher, un colega extraordinario, me decía, es la primera vez que vemos la brutalidad del odio de la derecha en primer plano. Porque, ¿qué vínculo tenemos como sociedad con el horror? Por ejemplo, con el horror de la dictadura. Eran desaparecidos. Vos no los veías. Te los desaparecían, no veíamos la tortura. No vimos el robo de bebés, no lo vimos. Sabíamos de la oscuridad, ahí estaba, pero no la veíamos nítidamente. ¿Qué vimos del bombardeo del 55? Por poner algunos ejemplos. Claro que hubo muertos, más de 300. Algunas imágenes se mostraron después, pero vos veías el avión. Los aviones que bombardeaban, como en Chile, un 11 de septiembre. El avión que bombardeaba, ¿se acuerdan? Como las guerras de los Estados Unidos en Medio Oriente. Vos veías las luces. No veías el horror ahí, de frente. Es la primera vez en la Argentina donde el horror se paró frente a la cámara y gatilló al rostro de la vicepresidenta de la Nación. Se sacaron todas las caretas. Y ahora parece que no hay responsables. Todo es culpa de alguien que está suelto. Todo es culpa del individuo. Esa misma lógica de la meritocracia, del sálvese quien pueda y del individualismo exacerbado, lo muestran como resultante para lavarse las manos. ¿Quieren escucharlos? Estuvieron toda la semana hablando de un loquito suelto. A ver si a alguien se les ocurre decir por qué no dan explicaciones. ¿Por qué no dan explicaciones de que usan los medios para que nos detestemos unos con otros? ¿Por qué no dan explicaciones para decir que hacen operaciones para construir enemigos internos para que la sociedad se fragmente? ¿Por qué no dan explicaciones? ¿Por qué no abren esa discusión? ¿Por qué no se hacen cargo? ¿Se acuerdan esa frase? Ahí están, los tienen todos, del primero al último, diciendo que todo esto no sirve para nada, es solo un loquito suelto. Hubo un intento de atentado contra Cristina Kirchner. Hay una persona detenida. Un loco suelto que anda buscando 15 minutos de fama. Raro loco suelto. Actuó solo como un llanero solitario, un lobo solitario. Así detenían a Brenda Uliarte, 23 años, la novia de Fernando Sabac Montiel. El raro loco suelto. Un loco suelto. ¿Seguro el próximo sos vos, Alberto? Tené cuidado. Y dicen no tener nada que ver. Porque, digamos, un loquito suelto. Estamos en presencia de una especie de loco suelto. No es un loquito suelto, como dijo alguno. Sabac Montiel y su novia aparentemente tienen vinculaciones con el espacio Revolución Federal. Nosotros hablamos de Revolución Federal, días atrás acá hay una foto que publican ellos en las redes sociales que dicen con gente del equipo de Patricia Bullrich. Hay un lobo solitario. Lobo solitario. Hoy en día estamos viendo que esto parece ser el acto de lo que se llamaría un lobo solitario. Sí. Pensar que debajo de mis pies está la mafiosa más grande de la nación argentina. Debajo de sus pies. ¿Qué lugar es este, chicos? La casa de la vecina de Cristina. ¿Cómo llegaron hasta el departamento de esta mujer? Estudios sobre el atentado Cristina. ¿Se cree o no se cree? 62,5% descreimiento. Más del 62% de la gente 60 y pico % de la gente no lo cree. cree que este fue un atentado armado. Quieren tapar la realidad con esta pantomima como lo puse en el tweet. No digo que sea artificial, digo que es de una opereta. Están todos locos, o sea, es el atentado de los copos de nieve. Estamos con los copitos. Todo es un circo. Porque una porción enorme de la sociedad argentina ya no le cree, pero no esto, nada. Todo es bizarro, es un montaje. ¿Por qué si nadie estaba señalándolos? ¿Por qué si nadie estaba poniendo el foco en ellos, salieron a exponerse de esta manera? Del raro loco suelto. De un enajenado. Lobo solitario. Es un circo freak. Bueno, es un loco suelto, es un circo. Bienvenidos, compañeros y compañeras. Gallego, Natalia, Úrsula, Pedro, Lili, ¿cómo va? Bueno, ¿qué hay detrás de querer instalar esto de que es un loquito suelto? ¿Quién arranca? Se quedaron todos. Yo creo que para arrancar un poco y romper el hielo, siempre intentan segmentar o cortar las causas, ¿no?
pasó también en términos jurídicos con el famoso cuentapropismo en materia de espionaje ilegal. ¿No? Pasó incluso con la causa D'Alessio, cuando D'Alessio fue el primer exponente o agente, ¿no?, de todo un entramado cómplice entre el sistema judicial, entre la Agencia Federal de Inteligencia, etcétera. También era un loco suelto. Yo creo que lo que intentan es invisibilizar las causas, que desde ya no es unicausal, es multicausal. Está el discurso de odio, recién hablábamos con Pedro, que más que nada es un vector, ¿no? Porque es un vector para poder constituir y legitimar un discurso. Yo creo que este es el orden. La grieta, el por qué existe esa grieta, la supresión y el exterminio del otro y del distinto, y por último, una distribución regresiva del ingreso y un país para pocos. Yo pensaba hoy que me parece, las cosas no suceden de un día para el otro, y me parece que hay una construcción, ¿no?, de lo que estamos asistiendo, lamentablemente, con este discurso del odio. Creo que se rompió un pacto democrático que existía en nuestro país, porque es claro que ha habido muertes y ha habido violencia del 83 a esta parte. Puedo hablar de Costequi Santillán, Julio López, el maestro Fede Alba, Mariano Ferreira. Pero hasta ahí, hasta ese momento, siempre hubo un consenso en el repudio, tanto de los medios como de las oposiciones o los referentes políticos. Y me parece que el quiebre, haciendo memoria, fue Santiago Maldonado, en 2017. Justamente que se trataba de desaparición de una persona donde no solo hubo negación por los medios y referentes políticos, sino que también fue una violencia permanente con hipótesis realmente que hacían mucho daño, que estaba en Chile, que había una provincia llena de Santiagos Maldonados. Y me parece que ese fue el comienzo de encontrarnos frente a una oposición que niega una realidad o que quiere inventar un loco suelto para bajar la espuma de la situación, pero que tomó un tiempo para que pueda ponerse en este lugar de no bajar un recinto, de no repudiar la violencia, de espiar incluso a la familia de Santiago Maldonado. Digo, no es menor este dato. Me parece que se fue gestando a partir de este caso tan tremendo, que luego además asistimos a la aparición, que nadie puede entender muy bien cómo es que lo encontraron donde ya lo habían buscado. Y me parece que esto reafirma esta idea desde el 2017, ¿no?, que es que los que generan la violencia es el kirchnerismo o los referentes del campo nacional y popular, en una especie de espejo donde no queda duda de que obviamente hay casos aislados de los referentes y a cada uno se le puede ir alguna puteada, alguna situación, pero la constante violencia verbal de los medios de comunicación y los referentes políticos de la oposición, que ya parecieran ser incluso un partido en sí mismo, ¿no? Ambos van de la mano. Me parece que se fue gestando muy de a poco y hoy asistimos a la violencia total, que es ver estos dos gatillazos en la cabeza de la vicepresidenta. Hoy es 11 de septiembre, el día del golpe a Salvador Allende. Y yo creo que me parece muy importante poner el hincapié en el tema de la difamación, de la calumnia y de la injuria para llegar al odio, pero como cobertura ¿de qué? De lo que decía Natalia, de la distribución del ingreso. Acá el problema es que si ponemos todo en un discurso del odio, nos vamos a olvidar de que hay responsables y beneficiarios en este atentado. Ahora, fíjate qué cosa. Yo me acordaba recién, mientras vos hablabas, yo me acuerdo de una conferencia de Julieta Campuzano, que era una senadora de la Unidad Popular. Toda la campaña que precedió al golpe de Salvador Allende vino con una tremenda calumnia e injuria, y una de las cosas que decían era que Salvador Allende tenía un gran velero, y que era un socialista, que vivía como de derecha. Entonces, entre ellos Julieta Campuzano y varios amigos de Salvador Allende, trajeron ese velero y lo pusieron enfrente de la Casa de la Moneda, y era un barquito que no llegaba ni a velero. Entonces, toda esa campaña de estigmatización y odio tiene que ver porque encubren en realidad el ataque a la causa que corporizan los líderes populares. Si Cristina Fernández de Kirchner sancionó 32 leyes de ampliación de derechos obreros, si estatizó YPF y nos dio 150 años de reserva de gas, si estatizó los fondos de pensión, si hizo que los trabajadores tengan el 50% del PBI, no la van a felicitar, la van a perseguir. Y si la pueden matar, la van a matar. Lili. Antes que nada, quiero un solidario abrazo con nuestra compañera Daniela Ballester, amenazada con estas cuestiones que tienen que ver con el odio
Y cuando en Twitter decíamos, bueno, son capaces de decir que es un invento tuyo para ser más famosa. Y ella, con todo criterio, me dijo, no lo van a poder decir porque antes de decirlo en la tele fui y hice la denuncia. Claro. Y esto que le pasa a Daniela es aquello de lo que estamos hablando. Y más allá de toda, o sobre todo por toda esta construcción, hay algo que me parece importantísimo y que nos interpela, Fernando querido, que es, no se detuvo la violencia en el momento en que las primeras cuestiones empezaban a aparecer. Miramos como gobierno a otro lado. Dijimos, bueno, no importa, conciliamos el discurso de nos tenemos que sentar a negociar. Yo decía un poco en chiste, nos sentamos a tomar el té en el Palacio de Buckingham, ¿no? Bueno, está claro que en lo personal, en lo político y para una sociedad, el odio que no se detiene crece. No se termina por sí mismo, no se cansa, crece, se alimenta con su propia sangre. Y estamos en un momento donde ya el monstruo está gordo de tanta sangre que le dejamos comer. Lo tomo para dentro de un ratito, ¿no? Si no se le lavó la cara a ese odio, claro, está muy bien. Gallego. Sí, yo, digamos, esta teoría del lobo solitario que ellos plantean va a surgir de una investigación bien hecha. Porque decir de antemano que es un lobo solitario es lo mismo que decir que pertenece a una organización armada. O sea, digamos, concretamente hay una juez que interviene, una jueza que interviene y un fiscal que interviene. Yo supongo que si ya podemos anticipar que hay chats que vinculan a la pareja de este señor con una relación con Patricia Bullrich, claramente no estamos hablando de un lobo solitario, sino que es uno que abandonó la manada, o hizo lo que la manada le manda. Entonces, me parece que lo que hay que profundizar en la investigación es dejar de decir pelotudeces, ¿no? O sea, porque, digamos, es sencillo, si esto no es tan complicado. O sea, lo tenemos registrado en la televisión, se vio todo perfectamente. La vecina del piso de arriba de Tesanos Pinto, de la casa de Cristina Fernández de Kirchner, recibió a alguna de las personas que están vinculados a este grupo que anda con el algodón dulce dando vueltas por la calle, que me hace acordar mucho a los primeros días de Lee Harvey Oswald, antes de que le adjudicaran concretamente el atentado de Kennedy, que nunca se probó concretamente que hubiera sido él. Y también, digamos, crearon la imagen del lobo solitario y después se demostró que prácticamente es imposible que el atentado hubiera surgido en los términos de una persona única y que no había un complot y una organización atrás. Sumo algo muy chiquito. Entonces me parece que, con esto termino, con esto me parece que decirlo del lobo solitario es como decir, qué sé yo, el colectivo que me deja en la esquina, no tiene ninguna importancia. O sea, lo que importa ahora es el juez. Espero que la investigación que se está llevando a cabo no la maneje Roa y el diario Clarín. Bueno, otro de los ahora lo retomamos, claro está, todo esto lo vamos a seguir analizando, pero otro de los temas importantes que pasa en este momento en la Argentina tiene que ver con la economía y tiene que ver con la gira del ministro de Economía, y allí está el conductor de este programa, Julián Guarino, desde los Estados Unidos, haciendo un trabajo excelente, pasándonos toda la información de qué va la cosa en el país del norte. Julián, ¿cómo va? Buenas noches. Vamos a la fama este pibe. Sí, exactamente. Lo escuchaste al gallego, ¿no? Buenas ¿Te das noches, cuenta? Por supuesto. ¿Cómo no escuchar al gallego? Es casi una pasión ya en este momento. Bueno, el abrazo enorme en la distancia, para todos, para las y los caníbales, aquí en esta noche en Washington. Muchísimas gracias, Fernando, también por estar allí. Es un honor realmente tenerte en el programa. Yo me siento un caníbal más, en este caso suelto por el mundo, pero siguiendo al ministro de Economía, a Sergio Massa, en lo que es, creo yo, un punto importante, ¿no? A tener en cuenta que lo ha traído hasta aquí, que es la negociación con el Fondo Monetario Internacional. No es el primer día de Sergio Massa en los Estados Unidos, ya ha encadenado prácticamente 5 jornadas, mañana va a ser la sexta, donde quizás lo más importante va a pasar aquí, muy cerquita, a mis espaldas, la Casa Blanca. Bueno, a la derecha de donde estoy yo, es decir, a la izquierda de su pantalla, a unos 300, 400 metros, está primero
primero el Departamento del Tesoro, esto es el Ministerio de Economía de los Estados Unidos. Ahí, entre otras cuestiones, lo que va a mantener Sergio Massa es un encuentro con David Lipton, un viejo conocido de la Argentina, era director interino del Fondo Monetario Internacional cuando el gobierno del expresidente Macri tomó el préstamo de casi 46.000 millones de dólares y bueno, se va a encontrar Sergio Massa en el día de mañana. ¿Para qué? Bueno, para contarle las novedades de la Argentina, claramente Lipton las tiene, y por otro lado, lo que va a ser la antesala de un encuentro aún más relevante, como va a ser la reunión con Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Eso va a ocurrir a las 2 de la tarde del día de mañana, también muy cerquita de aquí, a unos 400 metros, y la idea allí es, en principio, la intención del gobierno cerrar un acuerdo, establecer algún tipo de consenso con el Fondo Monetario Internacional, un consenso que se viene trabajando en los últimos días. Los equipos técnicos prácticamente no han descansado, durante todo el fin de semana han trabajado también. Entendemos, y esto quizás es un poco de información y también un poco de intuición, que el acuerdo estaría cerrado, es decir, allí habría un visto bueno por parte del Fondo Monetario Internacional. Es el staff del fondo el que lo cierra en primera instancia, después tiene que elevarlo a lo que es el directorio del organismo y esto se termina de ver en los próximos días. ¿Qué es lo que obtiene la Argentina con este acuerdo? Bueno, en principio la revisión aprobada del segundo tramo del acuerdo para este año y por otro lado 4.000 millones de dólares que llegarían a las arcas del Banco Central y que entendemos que hacen falta no solamente para pagar importaciones, sino además para empezar también a pagarle al Fondo Monetario en una nueva cuota que hay que desembolsar. Este sería, Fernando, a grandes rasgos el escenario que hay en este momento. Hay mucha expectativa, lógicamente, de lo que pueda pasar en las próximas horas. Es importante, ¿por qué? Se preguntarán ustedes, más allá de la cuestión de los grandes títulos. Bueno, porque Sergio Massa, a partir de lo que ha sido su llegada al Ministerio de Economía, ha logrado frenar lo que era la escalada del tipo de cambio, la devaluación y la corrida cambiaria que se había puesto en marcha, y creo que eso eventualmente podría tener un impacto en términos de que los precios también vayan desacelerándose, ¿no? Ahí está, me parece, una de las claves. ¿Cómo sigue, Julián, la agenda del ministro de Economía? Bueno, a ver, una vez que pasen estas dos reuniones, se estima que habrá un comunicado por parte del Fondo Monetario. A diferencia de lo que uno piensa siempre, el comunicado en este caso es muy relevante, no solamente por las palabras elegidas del Fondo Monetario, sino además porque eso en principio demuestra que si se llegó a un consenso hay cierto respaldo del programa que viene aplicando Sergio Massa en la Argentina, y además lo que hay que marcar allí es que podría haber un lugar para algunas recomendaciones del Fondo Monetario para la Argentina, donde nuestro país viene pidiéndole al fondo, bueno, que incorpore dentro de lo que son los consejos la posibilidad de tomar en cuenta el impacto que ha tenido la guerra en Ucrania, cómo la Argentina, además de tener una situación financiera realmente muy vulnerable, ha debido enfrentar el alto costo de la energía, que eso también ha tenido un impacto en las reservas del Banco Central, y por otro lado también podría tener lugar alguna especie de recomendación en línea con qué, bueno, en línea con lo que se viene comentando bastante en los últimos días. Esto es la intención del ministro Massa de enviar al Congreso un paquete de leyes dentro de lo que es el presupuesto de la ley principal, por supuesto, que se va a analizar para el 2023, donde el espíritu de ese presupuesto va a tener cierta progresividad. ¿Qué significa esto? Bueno, que podría empezar a revisarse qué cantidad de fondos públicos destina el gobierno nacional para darle exenciones impositivas a muchísimas empresas en la Argentina, cosa que mucho no se sabe, casi 2,7 puntos del Producto Bruto en términos de exenciones impositivas es lo que contiene el presupuesto. Bueno, por lo menos que eso se discuta en las tablas, y por otro lado también, ustedes recuerdan lo que se ha planteado ya hace algunos días, que es el intercambio de información. ¿Entre quiénes? Bueno, entre los organismos recaudatorios de los Estados Unidos y de la Argentina, a partir de lo que son muchísimas cuentas bancarias que están aquí en los Estados Unidos de argentinos que no están declaradas y que por supuesto están evadiendo impuestos. El gobierno argentino aspira a cobrar todos esos impuestos. Eso se calcula que implicaría unos 5.000 millones de dólares en las reservas del Banco Central, que por supuesto que hacen falta, Fernando, y que bueno, realmente no se, por lo menos ahora no se tienen. El último detalle que a mí me parece importante para mencionar es que Sergio Massa también tuvo una jornada entera para recibir a las principales
principales petroleras estadounidenses. Esto fue en Houston hace apenas 2 días. Allí Massa expuso lo que es su plan estratégico para Vaca Muerta, para el sector de la energía, con la participación de YPF también en muchos de estos desarrollos, y la verdad que la recepción ha sido realmente muy buena. Hay una apuesta bastante importante de parte de muchas empresas del sector de la energía aquí en los Estados Unidos para poder desarrollar inversiones en Vaca Muerta. Lo que prometió Sergio Massa es que va a tratar de consensuar esto en el Congreso, darle un marco normativo, darle un marco fiscal a todas estas inversiones, así que me parece que eso también es relevante para mencionarlo, ¿eh? Julián, gracias, impecable como siempre. Muchísimas gracias por cada dato y volvé pronto, que el gallego no puede manejar su angustia ya. Ya lo dijo antes de arrancar el aire, así que te esperamos pronto por aquí. Bueno, yo los extraño muchísimo, les mando un beso grande a las y los caníbales, ya estoy volviendo pronto y bueno, por supuesto también un beso grande para toda la audiencia que siempre nos acompaña y para vos, Fernando, un abrazo importante. Gracias, Julián, igualmente. Bueno, ahí estaba, Julián Guarino con toda la información de lo que está pasando con Sergio Massa en los Estados Unidos, porque recién lo decíamos aquí en la mesa y me acerco ya al resto del equipo que se suma, que en el fondo de todo esto es la economía. El fondo es quién se queda con la torta en la Argentina, en el mundo. Y para eso, el odio como móvil, ¿no? Amado Bodú, Juan Alonso, muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo vinculás? Bueno, vos lo has vivido, ¿no? Lo que genera, por ejemplo, cuando se tomó la decisión de terminar con la CFJ, la reacción, donde ahí también se empezó a construir, ¿no? Un relato y que tenía que ver con un relato de odio, pero por las decisiones económicas. Sí, claro. Cuando se habla de esto del odio, por supuesto que la disputa política es la disputa por el sentido de las palabras también, ¿no? Claro. Pero me parece que si hacemos mucho eje en el tema del odio, podemos estar perdiendo de vista el fondo de la cuestión. Aparece el odio cuando aparece la pelea por la distribución del ingreso. Y la figura que representa eso es Cristina Fernández de Kirchner. No desde hoy. Te diría de mínima desde el 2008, cuando empezó la disputa de sectores concentrados, exportadores, por los dólares, por quedarse con los dólares y con el ingreso de las argentinas y los argentinos. Vos fíjate que hay etapas, por ejemplo, en los 90 no hubo odio en la Argentina. Sin embargo, se estaban destruyendo los puestos de trabajo, se estaban destruyendo los ingresos de la sociedad, se estaba destruyendo el aparato industrial de Argentina. Y ahí no había odio. ¿Por qué? Porque no había disputa desde el gobierno por la distribución del ingreso. Y Cristina concentra en la sociedad toda, en quienes están a favor de ella y en quienes harían cualquier cosa para que no esté, como hemos visto, porque parece que estamos naturalizando que le gatillaron en la cabeza a 10 centímetros a Cristina Fernández de Kirchner. Esto lo quiero decir porque parece que pasan los días y todo se diluye, ¿no? Y parece que en este discurso, en los discursos que están apareciendo, se pierde de vista la confrontación. Y es una confrontación material. Ella es la figura que el pueblo tiene como representación de una mejora de sus derechos, de una mejora de sus ingresos. Y me parece que alrededor de la palabra odio se empieza a construir una suerte de teoría de los dos demonios, de los dos odios, donde pareciera que hay una cuestión simétrica de odio, cuando esto no es así, cuando hay un espacio, el kirchnerismo, el peronismo, la historia del campo nacional y popular en la Argentina, que disputa el ingreso, lo disputa con firmeza, lo disputa con convicción, pero aún en sus momentos más hegemónicos le fue bien al conjunto de las argentinas y argentinos. Cuando Cristina dijo hasta luego en el 2015, no había ningún sector de la vida socioeconómica argentina que no estuviera sensiblemente mejor que en el 2003, cuando empezó Néstor Kirchner. Entonces ahí no hay ningún odio. De ninguna manera hay un odio. Hay una convicción de cómo funciona mejor el país, que además fue convalidada por los datos empíricos, tanto que les gusta hablar de los datos empíricos. Ahora, empezar con la estigmatización, empezar con... Mirá, hubo una cadena de razonamiento que también pasó desapercibida. El amigo del que gatilló el revólver dijo... lástima que no se entrenó lo suficiente o algo así. Los fiscales argentinos y las fiscales argentinos no sé dónde andaban mientras en el programa de Georgina Barbarossa se hacía ese reportaje, pero dijo lástima que no se entrenó lo suficiente o algo parecido, como diciendo lástima que no la mató. Claro. Y a paso siguiente dijo
hubiera sido mejor porque hubiera habido menos impuestos. Vos fíjate, hay una persona que evidentemente es perceptora de impuestos, no pagadora de impuestos. Ese joven que decía esto, percibe los impuestos, mejor dicho, percibe todo el gasto público, la palabra que les gusta usar como contrapartida de impuestos, en su persona. Sin embargo, le metieron en la cabeza que su problema era el pago de impuestos cuando él seguro que no paga ningún impuesto. Claro. Ningún impuesto. Entonces vos fíjate lo que es esa cadena. ¿Es una cadena de odio o es algo más profundo? ¿Es una cadena de odio o tiene que ver con un falso sentido común, que es el sentido de la clase dominante, permeando a través del conjunto de la sociedad? Entonces es a esta situación a la que nos estamos enfrentando y creo que si no se caracteriza correctamente vamos a volver a volvemos mejores. Sí. Donde el volver mejores significa no enfrentar las cosas tal cual son. Y cuando la sociedad no está dispuesta al discurso público y a enfrentar las cosas tal cual son, lo más probable es que se agraven. Nuestro gobierno le lavó la cara al préstamo de Mauricio Macri. Y entonces desarticuló el discurso público alrededor de qué significa el endeudamiento en la República Argentina. Claro. ¿Qué grados de libertad pierde la sociedad cuando hay un endeudamiento con el Fondo Monetario? Entonces, me parece que más allá de que quien está en el gobierno tiene que tomar decisiones y van sucediendo cosas que van acotando la posibilidad de tomarla, es importante plantearle al conjunto de la sociedad lo que está sucediendo para que esto no sea una espiral que vaya en el peor de los sentidos. Juan, estás trabajando muy de cerca todo lo que está pasando con la investigación. Hay nombres que ya se conocen, seguramente otros que se van a conocer con el tiempo, porque lo que se está buscando es si hay algo detrás. Vos que venís siguiendo, ¿cómo no analizás esto? Mirá, me parece que estamos viviendo un resurgimiento del fascismo en la Argentina. Incluso de fascistas que no saben qué fue el fascismo. Muy loco, ¿no? Porque uno analiza el discurso de estos personajes, lo hacía muy bien Juan Amorín y Ariel Sack en el programa que nos precedió. Aparecen estos personajes en escena, no tienen un discurso, si se quiere, uniforme, articulado, ni siquiera pueden algunos articular un sujeto y predicado aparentes lúmpenes también, pero me parece que lo que hay de fondo es algo sumamente peligroso. Ellos viven, por lo que pudimos notar claramente desde que empiezan a intervenir en redes sociales y territorialmente en la provincia de Buenos Aires, en Cava fundamentalmente, con no poca complicidad de la Policía Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, en diversos actos, desde mayo hasta acá, nos damos cuenta que esta gente vive una especie de alucinación de que estamos en una República de Weimar, 1918, 1933, Alemania, previo al resurgimiento de lo que fue, al nacimiento de lo que fue Hitler en el poder. Y viven en con simbología nazi, divulgando mensajes de odio de forma sumamente articulada. Si yo tuviese que resumir en estos pocos días, creo que pasaron 10 días del intento de asesinato, nada menos que de la vicepresidenta de la Nación Argentina. A esta hora, antes de llegar al canal y un poquito antes de llegar al piso, vi el resto de los canales, ningún canal de televisión abierta y de cable de la Argentina, salvo C5N, está investigando el tema o tratando de seguir la investigación sobre el intento de homicidio de la vicepresidenta de la Nación. Eso es también un mensaje en sí mismo. Este es el único canal que sigue el caso y lo sigue detenidamente. Y todavía no aparecen los vínculos con un sector de la política, más allá de lo que las redes han contado. Sí, yo creo que, mira, estos dos sujetos, esta pareja, ¿no? Fernando Sabac Montiel sí. y Brenda Uliarte son el emergente de una narrativa del odio que va mucho más allá. ¿Por qué? Porque las conexiones políticas que tienen esta pareja son al menos con dos grupos de ultraderecha. Grupos de ultraderecha que entraron al edificio, yo insisto, al edificio donde vive la vicepresidenta de la Nación y estuvieron en la casa de la vecina de la vicepresidenta de la Nación.
En esos días en que la policía de la ciudad decía, de alguna manera, articular, entre comillas, la seguridad del barrio de La Recoleta, que después terminó en una represión. ¿Represión en contra de quién? En contra del kirchnerismo, en contra del Frente de Todos, en contra del peronismo que ellos detestan. Claro. Y la actividad en redes y la actividad territorial, yo me traje, después si querés lo podemos contar, la cantidad de hechos que ellos protagonizan, desde un acto violento en la Quinta de Olivos, hasta las bolsas mortuorias, hasta amenazarla de muerte a Cristina frente al Instituto Patria, poner la guillotina. Es un largo etcétera que tiene vinculaciones con otros grupos. Ahora, están por encima de ellos. Hay otra cuestión, me parece, que pasa demasiado desapercibida. Todo lo que le hicieron a Máximo Kirchner el día que fue a ver a su madre. Ni más ni menos, porque que sea diputado no, es poco relevante para que un policía te corra, te insulte, te corra en una marcada desproporción de armas, ¿no? Una persona armada y otra no, insultándolo. Ahí también, ¿dónde estaban los fiscales de la Argentina? Hubo un hecho más que creo que todos y todas lo escuchamos, que tuvo que ver con un audio. Vieron que hace poquito se vieron las imágenes de esta misma persona, Sabag, a 1 metro y un poquito más de Axel Kicillof. Y quiero recordar el audio de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, donde dicen, está el gobernador de la provincia como un militante más. No lo estoy vinculando directamente, pero digo, lo que es todo el contexto, ¿no? Vos, Gallego, hace unos días decías, perdóname, Nati, bueno, de alguna manera adelantaste, lamentablemente, esto que iba a suceder. ¿Crees que han cambiado las cosas, que han cambiado las circunstancias? Más allá de la seguridad de Cristina Kirchner, digo, las posibilidades de que esto se repita. No, yo creo que se inauguró la temporada de caza. Está claro de que esto es una escalada complicada. Yo no tengo ninguna duda de que, ojalá que, digamos, esto cese, pero, digamos, no veo desde ningún lugar, por lo menos desde el lugar de la oposición o de los controles institucionales, que haya una respuesta clara con respecto a esta persecución. Digamos, está claro que hay muchos que se hacen los distraídos, miran para otro lado, y otros por omisión dolosa están de alguna manera certificando de que este tipo de acciones, bueno, de hecho están diciendo de que el atentado fue armado. Pero de hecho se trata de una policía que está financiada y busca en el presupuesto, justamente. Una policía que ha pasado agentes, desde la Policía Metropolitana, la Agencia Federal de Inteligencia. Y yo insisto en este tema de la sistematicidad, porque cuando hay que juzgar o evaluar o investigar la utilización del Estado en términos integrales y sistemáticos, ya sea el Estado puesto a servicio de la persecución judicial entre el 2015 y el 2019 o el terrorismo de Estado, siempre se intenta el juzgamiento de los delitos de manera aislada y también la investigación de los autores de manera aislada, es decir, cortar la relación causal, hacer una especie de torniquete. Y no por nada, hoy en día también una resignificación de un patrimonio simbólico fundamental para la Argentina, que son los derechos humanos. Y lo digo incluso desde el punto de vista del artístico. Para mí, el arte siempre es una expresión que de lo que la sociedad no puede simbolizar. Pasa con las películas, pasó con el espionaje en su momento y hoy pasa con los derechos humanos. Entonces se está intentando resignificar y se está intentando, obviamente, volver a la teoría de los dos demonios, los odios. Y fíjate lo que pasa en Chile también, ¿no? Hoy como 11 de septiembre, ¿cuáles fueron las consecuencias de esa grieta? ¿Qué pasó con la votación de la nueva Constitución como norma fundamental para regir esa sociedad chilena? La sociedad chilena votó en su mayoría en contra. ¿Les parece que esa grieta como efecto político, social, cultural, no tiene sus efectos en la matriz o en la configuración de determinada sociedad? Bueno, ahí volvemos a lo que decía Lili, que también lo retomaba Amado. También, ¿qué pasa cuando vos administrás el Estado y tenés la posibilidad de poner un límite al odio? Y en realidad no se lo pones porque crees que no poniéndoselo, eso calma. Y lo que te das cuenta es que no. Fer, ¿sabes lo que me parece que está pasando? Me parece claro. que es muy importante esto de la teoría de los dos odios. De nosotros odiamos porque ustedes odian este círculo. La vieja teoría de los demás. Vicioso, claro. Pero es muy interesante porque incluso genera que actos, como por ejemplo el acto del día de hoy en Luján, que pusieron misa acá, es decir, actos que no deberían ser por sí mismos violentos, ir a una misa, desde las derechas lo ven como una provocación de odio que hay que responder.
O, por ejemplo, no bajar al Senado porque dicen que no hay que politizar un acto que no puede ser no político, que es que haya querido matar. Del Senado. Claro, y en el Senado que debatimos, cómo se hace el queso fundido, digo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque cualquier situación que presentemos, y por eso digo también, y creo que hay que hacerse responsable, la poca acción de parte del gobierno frente al odio es porque cualquier mínima acción, mirá ustedes también cómo odian. Y me parece que esa es la línea que van a seguir, es una línea muy peligrosa. Es ver la realidad con los lentes de los que quieren aniquilarte. Amado, pero han deshumanizado tanto a la vicepresidenta. Claro. Que estamos además asistiendo a un hecho que yo, por lo menos hablo por mí, me genera violencia, la dejo en mi casa, que es, dicen supuesto atentado. Estamos bien, es decir, ya estamos negando incluso una imagen que se viralizó en todo el mundo donde vemos un arma a 10 centímetros de la cabeza de una vicepresidenta y dicen supuesto atentado. Digo, como vos decías al comienzo, los desaparecidos no los podíamos ver, nos imaginábamos lo que estaba pasando. Esto lo estamos viendo y salen los medios, que yo a esta altura de la Suaré creo que forman gran parte de los medios hegemónicos de la oposición, diciéndonos no pasó. Esto no pasó. Acá me perdone, pero un compañero de Jujuy me pasa algo que se lo agradezco a Juan, que es cierto. Dice, Gerardo Morales hoy cargó contra el oficialismo. Dijo, el gobernador de la provincia sostuvo este domingo que los partidarios del oficialismo deben admitir que los primeros cultores del odio fueron ellos. Bueno, pero acá hay un caso muy, muy claro, que es lo que decía Lili, que se dejó engordar esto sistemáticamente. Y alguien que puede dar cuenta de eso son los dueños de este canal. O sea, ¿cuántos casos? Yo escuché a Cristóbal López decir que lo citó Mauricio Macri a la casa de Franco Macri, es decir, tiene que poner sus medios para perseguir a Cristina Fernández de Kirchner. O sea, fíjense la profundidad y los vectores que tiene esto direccionado política. No sé cuántos casos hay de alguien que diga que no, que es realmente muy destacable, de que diga que no y la persecución que sufrieron los dueños de este canal por no condenar a Cristina Fernández de Kirchner, y todo eso va escalando y termina en un atentado. En el año 2014, un fiscal de Santa Fe ya hizo pidió la detención de un productor autoconvocado que había pedido la desaparición de los Kirchner. Y en el año 2014, el líder del movimiento de gendarme sublevado contra la mala liquidación de sueldo, cuando Nilda Garré era ministra de Seguridad, recorría el país prodigando de que había que tomar represión contra los Kirchner. Digo, a ver, esto viene de largo. Y esto es muy cierto lo que dice Amado, y somos parte responsable nosotros también que indultamos al macrismo, lo indultamos políticamente. Pero vos fíjate que terminan pidiendo pena de muerte para Cristina, porque ni siquiera lo hace genérico un diputado del macrismo. O sea, casi al mismo momento que alguien le gatilla un revólver en la cabeza, hay un diputado que pide la pena de muerte para Cristina Fernández de Kirchner. Y Luis Brandoni aparece en un canal de televisión diciendo que el kirchnerismo tiene que desaparecer, con todo el peso que tiene la palabra desaparecer en la República Argentina, ¿no? Gerardo Milman, ex secretario de Bullrich, 2 días antes diciendo, ojo que no vaya a suceder que haya un atentado a Cristina, y ya de alguna manera, pero además advirtiendo que podía ser una ficción. Por eso que el odio es un vector, como decía... Sí, igual tengo algo para discutirles después, que está bien que se lo dejó engordar. Ahora, ojo con ese límite, porque parece que nos estamos asumiendo parte de la culpa. Pero, perdón. Y algo tenemos, ¿eh? No sé, del odio del otro. Disculpámoslo, porque eso de... de no democratizar la palabra. No, del odio no, de haberlo dejado engordar. Cuando vos hablabas recién de lo que pasó con Chile, hace muy poquito le escuchaba a Pedro Brigger, que estuvo cubriendo, nuestro compañero... con Eduardo Aliberti, y él contaba la cantidad de mentiras que se decían en relación a la nueva Constitución. Te van a sacar el departamento, si tenés 2 te van a sacar 1. ¿Le suena? Sí. ¿No? ¿Sonó? Porque me parece que acá hubo algún rum que se le parecía bastante, ¿no? Somos todos Vicentina, acá lo tenemos a Pedro, somos todos Vicentina. La reforma de la Constitución bonaerense, los mismos argumentos. Por ejemplo, los mapuches se van a quedar con todo y van a venir a matar a todo el mundo. Tené cuidado si aprobás la Constitución. Me parece que hay una cuestión referida a lo que sucede con lo que se expresa a través de los medios, que se ha dejado engordar en todo sentido. Hay cosas que yo en lo personal desconozco, fusiones cuyo origen, la verdad, no entiendo, las desconozco. De hecho, hoy llegamos hasta aquí, con una concentración infame,
obscena y con un gobierno que no ha tomado la decisión de decir yo regulo, pero no porque yo quiero... hoy leía a alguna gente que decía no es con una ley penal con que se va a evitar el conflicto. Estamos de acuerdo, si hay alguien que con mucho amor por los abogados y abogadas trato de no judicializar porque además ¿a qué justicia llevamos la judicialización? Claro. Igual, Lili, hay como dos planos. A mí me parece que ni el gobierno ni el kirchnerismo pueden ser responsables, los podemos responsabilizar, nos podemos responsabilizar del odio, porque es poner en la víctima la culpa. No. Y eso es patriarcal, eso hay una larga historia que no puede ser. Lo que sí es en el marco institucional en el que circula ese odio. Son como dos planos distintos para interpretar, me parece, este tema al cual arribamos. Aparte también creo que hay, se intenta poner a la política en un lugar raquítico. Cuando se apela a la ley, y lo digo como abogada, cuando se apela a la ley para resolver los conflictos que tienen que ver con la política, también se ensancha y se da más poder y se entroniza el Poder Judicial. Y esto lo digo, y salió una nota muy interesante en el Cohete que hablaba de la existencia de una ley antidiscriminatoria que pena y sanciona justamente la existencia de estas conductas o prácticas discriminatorias por motivos de raza, por motivos de opción política y demás. Es decir, ya tenemos las herramientas, incluso ponen el ejemplo de Bandera Negra, que creo que era la organización nazi en Mar del Plata, y las sanciones que existieron como para frenar a ese gordo que va ensanchándose. Digo, me parece interesante poner a la política en su lugar y no dejar que el Poder Judicial siga creciendo en ese aspecto, porque tenemos que son los jueces y las juezas las que dictan qué es el derecho. Eso es otra de las cosas. Pero para hacer eso hace falta una cosa, hay que cuidar los votos. Para enfrentar el odio y para hacer todas las cosas que hay que cuidar los votos y no dilapidarlo como lo dilapidamos nosotros. Yo creo que va por ahí. Es con votos. Es política. Eso tiene que ver con la distribución del ingreso. No, pero antes de meternos en esto, quiero una pequeña acotación a lo que decía Natalia. Si tuviéramos un sistema judicial, y acá salvedad a los buenos y buenas juezas, ¿no? Un sistema judicial menos corrupto, que cumpliera con su función, esos jueces a los que les llegan estas causas dirían, no, macho, esto es un tema de la política. No, querida, este es un tema de la política, no me lo traigas a mí. Eso no lo hacen los jueces y las juezas. Bueno, es que todo lo contrario, lo toman y te tienen agarrada. Y no resuelven. Y esto pasa en lo personal, pasa con las madres protectoras, pasa con las mujeres violentadas y pasa también en lo laboral. En el fuero laboral. Pero para cambiar eso hacen falta votos. Para cambiar esa justicia hacen falta votos y mayorías parlamentarias ordenadas. Eso es lo que tenemos que ver. Y también decisión política. Decisión política. Me parece, lo discutimos en varias oportunidades y damos siempre el ejemplo del aborto legal, seguro y gratuito que tanto hemos peleado y que nos hemos ido a casa pateando una lata y dijimos, bueno, tenemos que volver. Hay un tema que es la decisión política, que me parece que falta muchísimo en este gobierno, de dar la batalla, que se puede perder, pero dar la batalla. Y me parece que el tema de la pata judicial es un problemón que tenemos en la Argentina y que además es el que permite justamente también mucho del odio al que asistimos. Muchísimo. Si la justicia pudiera intervenir de otra manera, me parece que sería ideal. Y quiero decir algo sobre el gobierno, que el otro día tuve una muy linda charla con Mayra Arena, que me dejó pensando por algo que a mí me pasa personalmente, que decía que, bueno, lo que está pasando en las bases, en los barrios más complicados, más necesitados, donde hizo primero una visión de lo que fue la movilización después del intento de magnicidio y dijo, toda la gente que se manifestó era de clase media. Y me fui a mirar las imágenes y la verdad que faltaban los referentes de los barrios más humildes. Y le pregunté qué estaba pasando en esos barrios. Me dice, hay una desilusión total, porque incluso, esto que hablamos muchas veces acá, que el poder se tiene que ejercer y si no se ejerce, lo ejerce otro. Es preferible un presidente, supongamos, malo, que tome medidas, que ya lo vivimos, que sabíamos cómo era, pero que hizo, no podemos decir que Mauricio Macri no ejerció el poder. Lo ejerció en contra de muchísima gente que lo padeció, pero lo ejerció. A un presidente que solamente relata lo que ya conocemos y vivimos. Es decir, me parece que hay cierta tibieza de parte del gobierno, que lo tengo que decir, que es el gobierno que voté, que tiene que ver con que estas cosas estén pasando. Y es el
seguir dialogando, seguir sentándonos, cuando ya la oposición te dejó a las claras A mí de me que no es por parece, ahí. perdón, me parece un tanto peligroso, digamos, es como que entonces Cristina forma parte del gobierno y es el hecho maldito del siglo XXI para el peronismo, en la historia del peronismo en la Argentina. Existieron Perón y Evita en el siglo XX y existe Cristina como hecho maldito claramente en el siglo XXI, sobre todo para mínimo 2 generaciones. Y para mi generación, como periodista, seguramente es así, y es determinadamente así. Entonces, Cristina vendría a ser culpable, vendría a ser víctima y culpable a la vez. ¿Cómo es esto? Me parece un terreno un tanto complejo. Ahora, si vos me decís, el gobierno tiene que lidiar con muchas cosas. Tiene que lidiar con una deuda, bueno, lo puede explicar mucho mejor Amado, que supera más de 300.000 millones de dólares que dejó el macrismo. Un sistema productivo manejado por multinacionales. Los puertos en manos también de empresas multinacionales, sobre todo de la OTAN y de China. Vaca muerta con una intervención de YPF, pero también con mucha relación con las cadenas internacionales dedicadas al petróleo no convencional, al gas no convencional, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora también, vamos a decir que el gobierno es culpable, para mí, el gobierno es culpable por su accionar o su falta de accionar del intento de homicidio. No, yo creo que no es muy simple eso. No, es una simplificación. Claro, eso es bajar una simpleza total. Yo creo que cuando la ultraderecha está de auge en todo el mundo. Está claro, cuando la derecha llega al poder, Juan, no tarda nada. Agarra los DNU y empieza sin pedir permiso a ordenar lo que necesita. Ley de medios, DNU, le deja los artículos más importantes. Hablemos, por ejemplo, hay herramientas. Hay herramientas que tiene el gobierno que no les van a gustar. Pero es aprobada por Macri y por decreto. Está bien, está la ley de medios. Yo estoy de acuerdo con mi posición. Se vuelve a reformar con otro yo estoy de acuerdo con la ley de medios. Lo decíamos el otro día, DNU mata DNU. Digo, hay cosas que uno que también ¿cómo se trabajó el tema de la deuda? Está la intención de cambiar. Guzmán fue una catástrofe para la Argentina durante 2 años y medio. Rifó 30.000 millones de dólares. Imagínate lo que hubiera sido la disputa con el Fondo Monetario con 30.000 millones de dólares en el No, lo Banco que yo quiero expresar es lo siguiente. Entonces las cosas también hay que ir armándolas. Este hecho trágico que todavía nos tiene inmersos en la angustia y en la alienación porque intentaron matar a la vicepresidenta de la Nación, tiene que servir como un hecho bisagra para, de alguna manera, unificar el frente de todos y para mirar hacia adelante el resto de gestión que queda. Pero unificación no implica, perdón, unificación no porque van a tocar a Cristina, no van a tocar a cualquiera. Quiero escuchar al Gallego, que está reflexionando ese tiempo. No, estaba escuchando, están todos muy encendidos, así que... Te estás alejando. Mejor te tenés que acercar. Acércate. Sí, mejor. Él se está apagando para encender. ¿Por qué te alejas? No. Pregunta. No, yo lo que sí creo que es un hecho de violencia institucional de parte del Poder Judicial, decir que un grupo de espías que funcionaban tergiversando los fondos que le dábamos los argentinos para que hicieran otra cosa, te sean cuentapropistas. Es un hecho de violencia formidable. Es un hecho de violencia formidable que a los familiares de Lara San Juan... de alguna manera los tiren a la basura diciendo concretamente que eran una amenaza para el presidente de la República y el presidente de la República sea beneficiado con un sobreseimiento cuando el fiscal pide la nulidad de su indagatoria. Eso es un hecho de violencia tremenda. Es un hecho de violencia que en un alegato le pidan 12 años a un presidente, un presidente en ejercicio, o sea, en ese momento era presidente en ejercicio, y es un acto de violencia enorme que toda esa construcción se haya hecho en un ambiente y en un ámbito que no le brinda seguridades de imparcialidad absolutamente a nadie. Entonces, digamos, la violencia no es solamente el tipo que agarra un fierro y le pega un tiro a otro. La violencia institucional es la que habilita los canales para que estas cosas ocurran. Y cuando un fiscal pide una pena de 12 años y habla de que un gobierno elegido democráticamente por 3 periodos sucesivos es una asociación ilícita, eso también es un acto de violencia. Ahora, los límites a esto, porque estábamos hablando, recién decía Nati, bueno, a ver, en términos legales hay instrumentos donde se podrían poner límites a esto. Decía Úrsula, vos tenés, por ejemplo, la ley de medios. Aplicar la ley de medios o empezar a pagarle bastante menos pauta, por ejemplo, a uno de los grandes motores del odio que es Clarín.
Ahora, a mí me parece que el gran dique, casi que es un dique de autocontención que tiene el campo nacional y popular, es una cuestión cultural. Es el miedo a que te ataquen y te digan que si vos aplicás eso es en contra de la libertad de expresión. Si vos entonces no, nos van a acusar de que no damos libertad de expresión. Bueno, o te acusan o no te dejan de acusar o te disparan a un metro. Entonces digo, me parece que la decisión política y la cuestión cultural, hay como reglas culturales que nos ponemos. Entonces, perdóname, cierro con esto. No podemos avanzar de esta manera con la justicia porque van a decir que queremos una justicia que sea adicta al gobierno. Y funciona como un dique y no se avanza. No, eso tiene que ver justamente con la agenda política. Muchas veces hablamos acá de la política en términos de posibilismo, ¿no? Que sería la no política. Eso sería un tecnicismo, o gerenciar o administrar. O sea, a mí me parece que correr ese límite de lo posible tiene que ver con los instrumentos políticos y tiene que ver con una agenda propositiva, no con una agenda defensiva. Defensiva, claro. Entonces, a eso voy yo. Y fíjate que justamente hoy también leí un artículo que hablaba de la constitución de las derechas, como dice Juan, obviamente que son en términos universales, el neofascismo y demás, que son en su subjetividad, rechazan a la autoridad, rechazan al otro y por lo tanto buscan obstruir, no van a proponer una agenda. Es obstruir, es la gran Fernando Iglesias o quien fue el que lo dijo, y la supresión del otro. Sin embargo, el campo nacional y popular, las izquierdas internacionales o lo que sean, tienen una entidad positiva en la proposición de su agenda, desde ya que sí. Y por supuesto tiene un registro de la autoridad. Y esto es algo que me parece que no tiene que perderse de vista para explicar el por qué el odio es un buen vector. Hoy en día la constitución de la subjetividad, los procesos de subjetivación son más, ¿cómo decirlo? Está brillante la doctora hoy, ¿eh? Individualista no. Está usted me tiene que ayudar la psicoanalista. Individualista no. Ya me va a salir. Bueno, o sea que no registran a los narcisista. Ahí está. Y eso tiene que ver con lo vincular. Muchas veces hablamos de volver mejores y demás. Y esto es como, la violencia es como el patriarcado. Todos saben que están, incluso desde el campo de los propios, pero nadie lo registra en sus vínculos interpersonales. Y ahí es donde también se modifica desde adentro, ¿no? Del gran marxismo y la metodología. ¿Es el sujeto que hace la sociedad o la estructura que hace el sujeto? La población de muy bien, doctora, muy bien. Está brillante, brillante. Es que hay que también agregar la mamá fue compañera mía de la facultad, pero la nena, se quiere sumar. Dios mío, la nena. Agrego algo chiquito a lo de Natalia, y que me parece que también acá es una variable nueva que se nos presenta, relativamente nueva, que tiene que ver con las redes sociales, ¿no? Con el poder también de la palabra, de la escritura, de lo que leemos, y que me parece que lo que ha perdido también la democracia que estamos transitando es el poder escuchar al otro. No se escucha más al otro, y escuchar es un acto totalmente político. Uno solamente persigue endogámicamente el discurso que ya uno piensa que es la realidad y va a esos canales a reforzar lo que uno piensa, ¿no? Entonces, estamos en una encerrona donde hay un grupo que seguimos una línea editorial, otro grupo donde sigue otra línea editorial, y donde justamente, como yo decía al comienzo, no se puede plantear que está viendo un arma a 10 centímetros de la cabeza de alguien y después escuchar a los referentes de los medios diciendo supuesto y decir no, pará. Es decir, se ha perdido la posibilidad de escuchar, y eso es muy grave en la democracia, donde ya ya viene la información masticada para el postor que está buscando esa información. Y sumado eso a las redes, es explosivo. Y también sumado la posibilidad de decir, porque si vos de 100 medios, 85 lo tenés en manos de uno solo, también está reducida la posibilidad de decir. Lili. Felicitaciones a las y los maestros. Sí, claro. ¿No? Y esto lo digo sumando a lo que estaba diciendo Úrsula acerca de dónde se aprende a escuchar. ¿Cómo es que nos vinculamos con las otras personas? ¿Dónde nos vinculamos? ¿Quién ordena, coordina, acompaña, genera, valora o disvalora? Por supuesto que es en los barrios, es en las casas para quienes tienen la posibilidad de tener algún tipo de familia, no importa cuál, y por supuesto es en la escuela. ¿Qué es lo que sucede en esta etapa? Hoy leía un artículo muy interesante acerca de la aparición de las situaciones de violencia entre las y los chicos en las escuelas. No es violencia escolar, digámoslo con propiedad. Es violencia que sucede en las escuelas, que tiene que ver con una cantidad de factores
¿Qué es lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en relación al tema de la educación? Escuchamos unos discursos maravillosos acerca de la defensa de la educación, pero la realidad es que han cerrado escuelas, que se caen a pedazos, que están intentando modificar los horarios sin ningún tipo de consulta, que han dejado a las y los maestros y, por supuesto, al estudiantado en un absoluto desamparo. Poder escucharnos tiene que ver con fortalecer instituciones donde el escuchar es prioritario y la escuela atacada, vilipendiada, denostada, porque son los que salen a las marchas. Imagínate, quieren laburar y cobrar esta gente, Natalia. Pero, no sé a qué hemos Lili, llegado. Lili, sumame y voy a... El horror. Yo quiero agregar una cosa, es muy sencilla. Agregue. Está muy bien lo que dice la compañera. Hay que gobernar escuchando. Ahora, una cosa es escuchar, otra cosa es el diálogo político. Son dos cosas que parecen iguales, pero son distintas. El diálogo per sí no resuelve nada. No, claro. Es solamente un instrumento. Escuchar es muy importante para los gobernantes. Yo retomando lo de Lili, Amado, ¿no? un segundito, claro, Sí. algo de lo de Lili. Precisamente es tan importante lo que marca la educación, que a partir del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, en muchas escuelas, mis hijos van a escuela pública, en muchas escuelas de la ciudad de Buenos Aires, a los maestros y a las directoras se les dijo que no se discutía el tema de lo sucedido con Cristina porque era adoctrinamiento. Y te llegó el mail, Vos Fernando, fijate. como papá, a mí me llegó como mamá, mis hijos también van a la escuela pública, diciendo que el día perdido El día se iba a perdido. recuperar el 31 de octubre. Es que es cultural, es fuertemente cultural. Entonces porque eso se pensemos en instala. esto y me gustaría decirle algo a Juan. Animarnos a discutir lo que nos sucede no es atacar a Cristina. Cristina no es el gobierno. El gobierno está construido por una enorme cantidad de personas, de instituciones, algunas funcionan, otras no funcionan. Tenemos una oposición que no es democrática y aquí en Caníbales, hace meses, mucho antes de suponer que el gallego advirtiera lo que iba a suceder con Cristina, que hablamos del golpismo. Pero muchos meses que venimos anunciando intentonas golpistas. Entonces me parece que tiene que ver con claridad que tenemos una oposición que se dice democrática y es golpista y se nota en estas situaciones. Como dice Úrsula, es tan claro que el intento fue claramente un intento con una pistola a esta distancia. Toda la oposición debería salir a decir esto no debe suceder. ¿Dónde están? Discutiendo si bajamos o no al recinto, discutiendo si vamos o no vamos a la marcha, discutiendo si vamos o no vamos a la misa. Incluso dicen que la que generó, que la responsable de que le quieran apuntar con un arma es la propia Cristina, por las políticas que hizo, digo, ¿no? Los colegios públicos tendrían los maestros que escribir en el pizarrón 500 veces: no es bueno matar vicepresidentes de la nación. Y sí, no es bueno matar a nadie. Sí. Claro, no es bueno matar a nadie. Tampoco Claro. a vicepresidente de la nación. Muy bien, claro. Pero me parece que esto que decía Lili, bueno, de la ¿no? importancia Eso de las y los docentes y de los dirigentes y las dirigentes sindicales. Ha habido un ataque feroz durante los tiempos de Macri sobre la dirigencia sindical, en particular sobre las y los dirigentes de la educación. Y esto no es casualidad, no pasa de casualidad. Tiene que ver con todo este entramado de la disputa por la distribución del ingreso. Así que yo no quiero que perdamos ese foco, porque ahí está el meollo de esta cuestión. Y compartiendo con Juan, y me parece que todos los que estamos acá, no dejemos de repetir que hace 10 días le gatillaron un revólver en la cabeza a la vicepresidenta de la Nación y corrieron a su hijo cuando la fue a ver a su casa. La corrió la policía institucionalmente, y eso nadie se escandaliza, a nadie le parece algo tremendo. Sucedió en la Argentina hace pocos días. Y en este marco, me parece que todo este debate que hay, ley de medios sí, ley de medios no, ley de medios completa, nueva ley de medios, me parece que lo más importante son las políticas públicas en general. Porque lo que nosotros necesitamos es que la masa crítica de votantes del Frente de Todos se sostenga y se amplíe. Y esto no va a pasar por casualidad ni por la unidad. Yo ahí tengo un punto. Se dice, hay que tener la unidad para que vayamos todos juntos. No, hay que tener políticas públicas que consoliden la unidad. Porque la unidad es algo muy importante en tanto y en cuanto sirva para modificar la vida de las y los argentinos. Si no sirve para modificar la vida de las y los argentinos, pasa lo que pasó en la última elección, que se perdieron millones de votos
y que no fueron ganados por el macrismo, sino que fueron perdidos por nosotros porque no fueron a votar. Y está claro que el objetivo último no es juntar votos, sino cambiar la vida de las y los argentinos. Pero eso no se hace sin políticas públicas disruptivas. Siguiendo lo que le queda bien al sistema, administrás un sistema ya impuesto por las corporaciones. Sí. Si no se llevan adelante políticas públicas disruptivas, va a ser muy difícil que se pueda confrontar con esa oposición que no es democrática, que cuando tenga en sus manos el Estado lo va a usar para perseguir, para apretar personas, para robarle sus bienes, como fue el caso que está denunciado en la justicia, así que no es nada fuera de lo conocido, lo que yo digo, de Cristóbal López y Fabián de Sousa, como tantos otros, que va a servir para encarcelar dirigentes sindicales, dirigentes políticos, y para, por esos mecanismos, poner en marcha un sistema de aleccionamiento donde la política ya no dispute nada, que no es una cosa nueva en el mundo. Esto ha pasado desde que empezó el neoliberalismo. Los partidos que representaban las mayorías en Europa compraron también el programa de los banqueros. Dijo Margaret Thatcher que su gran logro fue Tony Blair. O sea, el laborismo aplicando las políticas neoliberales. Claro. Pasó con el peronismo en Argentina. No, estoy de acuerdo. Yo no me caracterizo por ser un defensor del statu quo, ni por ser un vocero del statu quo. Si no, estaría trabajando en una multinacional periodística, cosa que jamás en mi vida... Parece que no te toca. Que no te lo ofrecieron, me da la impresión. Sí. No, quienes te conocemos no sabemos. No te digo que soy un estudiante, un gran estudioso de Marx como Gallego Ubeira, pero... Y hoy lo demostró también Natalia. A ver, es que hay también una confusión respecto al marxismo y el peronismo, ¿eh? No, sí, seguro. Hoy si nos metemos ahí, estamos de la mañana. Yo me meto sin ningún decir problema. un par de cosas, a ver si podemos... Eso se confunde. Estos grupos me interesa puntualizar el accionar de estos grupos de ultraderecha. Tuvieron su expansión en época plena de pandemia. Hecho no menor. La vecina de Cristina puso constantemente una bandera por semana en su balcón. Sí. La vecina de Cristina que habló hace un ratito, en este canal, ¿no? Hábil declarante, dirían los colegas de la matrícula acá presentes. Bueno, entonces... Hábil declarante. Vamos a calificarlo así porque puede tener consecuencias legales. Hábil declarante. Es buenísimo, entonces, yo pregunto, ¿no? Reflexionemos. No sé qué tendrá relación con Tesanos Pinto. No le estoy imputando ningún delito, lo aclaro. Soy periodista, no soy abogado, no soy juez, no soy fiscal. Soy apenas un trabajador de prensa. Pregunto, en hechos fácticos, ya que vive a metros de la casa de la vicepresidenta de la Nación, la vecina de Cristina, ¿pudo haber servido a estos grupos neandertales, fascistas, como una persona que señaló el objetivo? Pregunto. ¿La justicia está investigando esa línea? Pregunto. ¿Por qué estos grupos se manejaron con absoluta libertad en la Quinta de Olivos, pusieron una guillotina, dijeron que presos, exiliados o muertos, pusieron antorchas en la Plaza de Mayo, arrojaron antorchas hacia la Casa Rosada, con la complicidad de un sector, vamos a decir de un sector para ser concesivos, de la policía de la ciudad autónoma de Buenos Aires? Es una zona liberada, no es una provincia. ¿Hay olor a servicios atrás de esto para vos? No sé si... No, es una zona liberada. Eso lo tiene que explicar, para decirlo claramente, acá aprovechando que hay dos abogados, y lo voy a subrayar. Eso lo tiene que explicar la señora jueza Capuchetti, que es apadrinada por Daniel Angelici. Y así llegó el juzgado federal que controla. Y eso lo tiene que explicar el doctor Rívolo, que es el fiscal de la causa, que firmó cientos y cientos de documentos públicos contra la vicepresidenta de la Nación. Ellos son los inductores de la causa y lo deben dilucidar. Ni los periodistas, porque yo tampoco me creo muy del siglo XX, ¿no? Porque yo en el siglo XX trabajé en medios gráficos en una revista muy conocida, que no le voy a hacer publicidad, pero se creían que eran los continuadores del Watergate. No, el periodista no es fiscal. El periodista trabaja, investiga, escribe. Yo no me considero fiscal ni vengo a imputar ningún delito a nadie. Pero nos encontramos que hay un sujeto, por ejemplo, muy cercano a Patricia Bullrich, que se llama
Gorostiaga de apellido, tiene 1,5 millones de seguidores en YouTube. Esto es todo un fenómeno también desde lo mediático. Sí, claro. ¿No? Estamos hablando de construcción de sentido sin pasar por los medios convencionales y comerciales de prensa, es decir, más allá de esa construcción de sentido. Una especie de cuentapropismo, ponele, ¿no? Entonces, este muchacho claramente tiene mensajes de odio y viró de Milei a Patricia Bullrich. Cuando nos ponemos a ver el pasado de este señor Gorostiaga, al que no le imputo ningún delito, ni digo que tiene responsabilidad en el caso del intento de asesinato de la vicepresidenta, vemos que fue agente de la AFI. ¿Y en qué año entró a la AFI? En el año 2018. ¿Y cuánto tiempo estuvo? Alrededor de 3 años. ¿Con qué supuesto objetivo? ¿Con qué supuesto objetivo, digo? Con el de infiltrar o intentar infiltrar al grupo liberal libertario de Milei. Ah, muy bien. ¿Y dónde trabajó? Con Milei. ¿Con quién actuó? Con Milei. ¿Con quién habló? Con Milei. ¿Y dónde está? Estaría trabajando para Patricia Bullrich. Entonces, ¿por qué lo menciono? Lo menciono porque tenía algún contacto en redes con una de las 2 imputadas en el caso del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, que esa construcción de violencia, esa construcción de odio por arriba, después emerge hacia abajo con estos personajes presuntos, lo quiero subrayar a eso, presuntos lúmpenes, ¿no? Utilizando una palabra que algunos pueden considerar un poco antigua, que aparecen vendiendo copitos. ¿A alguien se le ocurre que la policía de la ciudad, que se la pasa reprimiendo manteros, que se la pasa reprimiendo senegaleses, trabajadores, docentes, lo hemos visto apenas asumió el nefasto gobierno de Macri, se les pasó que había vendedores de azúcar, de copos de azúcar en la calle, en la cuadra donde vive la vicepresidenta de la Nación? ¿A alguien se le puede ocurrir eso? Bueno, ¿cómo se le escapó? ¿Cómo no se investigó eso? ¿Cómo estos personajes pasaron de las redes al territorio? ¿Cómo se rompió la guarda del teléfono? Se vaciaron los teléfonos. Hay personas que estuvieron claramente interviniendo y que sin embargo están en libertad, ni siquiera han sido llamadas a declarar. Bueno, claramente hay un contubernio extraño y la posibilidad real de que lleguemos a saber lo que pasó, perdón, pero la verdad la veo difícil. Sí, ahí hay una cosa que llama mucho la atención, que según tengo entendido los protocolos que se utilizan para los teléfonos es que cuando uno toma un teléfono lo coloca dentro de un sobre de metal que se llama una cápsula Faraday, que evita de alguna manera que haya la posibilidad de destruir ese teléfono desde afuera. Aparentemente ese teléfono llegó al juzgado en las condiciones en las que había sido secuestrado, después intentó colocar una serie de claves y el teléfono directamente se bloqueó y lo que había adentro no... Digamos, es un hecho llamativo, ¿por qué? Y bueno, porque estamos hablando del atentado contra uno de los magistrados más importantes de la República. Pero en segundo lugar, es llamativo la creación de esta zona liberada, producida por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que no está referida específicamente ese día puntualmente con el tema, no, tiene que ver con todo lo que fue la construcción del vallado, que uno de los propios policías haya dirigido La verdad, a mí el insulto a la concha de tu madre, dicho en boca de un policía, que está supuestamente para guardar al hijo de la vicepresidenta de la Nación, más allá de que sea diputado, es un hecho que de alguna manera tendría que haber generado algún tipo de conmoción y yo quisiera saber dónde es que revista este muchacho en este momento. ¿Le habrán iniciado un sumario? ¿Habrá pasado algo? Entonces, hay cosas que verdaderamente son sospechosas y verdaderamente llamativas y que no tienen respuesta. Yo en lo personal, y vinculado a estas tareas de encubrimiento y funcionamiento del encubrimiento de determinado tipo de acciones, tengo siempre presente lo de Iron Mountain. O sea, se prendieron fuego 19 edificios en el mundo entero sincrónicamente, donde había documentos de todas las transacciones bancarias opacas de esta república con el resto de los mercados. Se murieron un grupo de bomberos que se les vino encima. Esa causa quedó prácticamente en absolutamente la nada. Y eso fue realizado dentro de la Ciudad de Buenos Aires en un momento determinado con Macri como jefe de la Ciudad de Buenos Aires. Digo,
En verdad lo que hay que tener muy claro es que si hoy en un tuit la ex mujer de Rodríguez Larreta dice que si una persona es capaz de violar el contrato matrimonial, ¿qué es lo que no hará desde el punto de vista de la política? Lo traigo porque lo que me da la sensación es que estoy rodeado de ampones, ¿no? Creo que tenés razón. O sea, que nos han robado a todos, nos han esquilmado a todos, nos hacen saber concretamente que están dispuestos a volver de la misma manera que lo hicieron en el 76, con milicos o sin milicos, a los cuales hay que estar mirando siempre con un ojito. Yo siempre... Ya lo venía diciendo, sí. Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, se ve que mirar con un ojito. Pero estamos rodeados de ampones. La situación, digamos, de inseguridad, digamos, en la que estamos viviendo, estamos todos regalados en la calle. Y yo creo que lo que le pasa a Cristina Fernández, como le debe pasar a muchos dirigentes políticos que tienen hijos, que están vinculados a la política o no, es que dicen, si estos fueron capaces de hacer conmigo, que a lo mejor a mí no me cuesta nada perder, pero ¿qué es lo que harían si realmente me tocan un hijo? Lo seguimos. Recuerden que hoy estamos hasta la medianoche. Vamos a una tanda cortita y a la vuelta quiero retomar una pregunta para que la charlemos entre todos y todas, que tiene que ver si esto es el punto, no digo final, pero es un punto de quiebre, el atentado contra la vida de Cristina Kirchner, luego de todo un proceso de odio, o es un punto de comienzo a una nueva etapa de mayor violencia, porque el año que viene además hay elecciones. Bueno, hasta las 12 estamos hoy, vamos a una pausa cortita y ya estamos de vuelta aquí en Caníbales.